como solapada. Bien. Retomar algunas cosas que estuvimos viendo sobre el final del encuentro del lunes, en donde explicábamos y describíamos este modelo o este diagrama de manejo de densidad, que era cada una de las partes y cómo se había construido. Y que en base a esta herramienta, nosotros podíamos definir y diseñar la silvicultura de un rodal, y que esa definición o ese modelo que queda luego de definición de pautas sería el rodal objetivo. Entonces hemos definido que en base a una densidad de plantación, contemplando zonas de manejo correspondiente a porcentajes de ese IDR máximo que fuimos ajustando, que ajustamos para este caso, íbamos definiendo intervenciones que dijimos que acá lo que vamos a centralizar es sobre el tipo de intervención de tratamiento de intermedios denominados raleos. Entonces, cómo conducimos o modificamos, manipulamos la densidad de este rodal es en base a este tipo de intervención, raleo. Y de esa manera estamos manipulando este factor de producción que es la densidad. Entonces, tenemos, en base a distintas pautas o criterios para definirlo, decimos, bueno, este es el esquema que nosotros queremos tener como objetivo del rodal, y lo que se complementa, o con qué se complementa este esquema de la herramienta más la definición de la silvicultura, es con la determinación de los parámetros que corresponde a cada uno de estas etapas o posiciones o situaciones del rodal en cuanto a su densidad. Y vimos que existe, con este mismo esquema básico de diagrama de manejo, nosotros podemos plantear distintas silviculturas. Por ejemplo, esta es, dijimos, bueno, vamos a aplicar un raleo porque decidimos en cuanto analizamos las estrategias. Recuerden que nosotros hablamos de un esquema de planificación en donde partíamos de una situación actual o una situación diagnóstica, un planteo de estrategia y una aplicación de esa estrategia para lograr el objetivo. Esas estrategias son estas distintas alternativas que nosotros, o que yo les estoy mostrando acá. Esta es una estrategia. Otra estrategia es también con un raleo, pero con otro tipo de objetivo de ese raleo, y manipulando el rodal entre diferentes zonas para tener otro objetivo. Si yo tengo o planteo el esquema como lo planteé primero, dije, bueno, lo voy a manejar entre dos zonas o bandas de manejo respecto de ese IDR máximo. Y voy a tener un tipo de producto y en un momento determinado. Perdón, Eso lo Juan. decidí. Sí. No estamos viendo los esquemas. Vemos lo que dice pasos para el diseño. Ahí no están viendo la presentación. No, solo el PowerPoint. Ahí vamos de vuelta. Ahí salí. Ahora sí. Ahí se ve el diagrama. Ahora sí. Y ven esto. Excelente, ahora Sí, sí. se ve. Sí, Bien. bárbaro, bien. Sí, ahí se ve Perdón, la animación, sí. perdón, y no estaban viendo precisamente las pautas, la aplicación de la silvicultura, esto no lo estaban viendo. No, eso Eso no. recién no. No. Bueno, No. vamos de vuelta, no importa. Es el problema mío. Acá entonces, en base a este esquema, lo que planteamos es un tipo de silvicultura analizando distintos criterios, y esos criterios me van a definir la estrategia. Entonces, el criterio fue que sea un sistema silvícola de tal raza y plantación con una intervención, un tratamiento intermedio que sea un raleo.
¿Cuándo se iba a aplicar ese raleo? Cuando el rodal llegara a este máximo de densidad que establecí como un 60% del IDR máximo. Ahí se estableció un raleo. Luego de un tiempo determinado, el rodal iba a crecer, iba a aumentar su diámetro cuadrático y medio, iba a llegar de vuelta a esa situación de densidad máxima que yo establecí como criterio y aplico la corta final o la tabla rasa. Entonces así como está, este es un modelo en base a un diagrama de manejo de densidad en donde se establece una silvicultura. Otro, ese fue un criterio, puede ser un rodal objetivo en base a unos determinados criterios. Otro puede ser que haya un raleo también, pero que el objetivo de ese raleo sea llevar el rodal a otra situación de densidad en donde haga una distribución del crecimiento diferente, porque yo a través de este raleo voy a generar o a producir que el rodal se mantenga o vaya hacia una zona de densidad vinculada al esquema de Landsetter, donde tenga mayor espacio de crecimiento cada individuo. Entonces lo que voy a lograr es que cada individuo tenga mayor desarrollo. ¿Por qué quiero eso? Porque de acuerdo a mi criterio, a mis objetivos, yo necesito no tantos individuos de menor tamaño, sino pocos individuos con mayor tamaño, porque eso corresponde o responde al objetivo de mi silvicultura. Luego, dejo crecer el rodal, de vuelta alcanzo la máxima densidad establecida como límite y realizo la corta final. Entonces este es otro modelo, es otro rodal objetivo que plantea otra silvicultura. ¿Y qué va a tener de diferente? Va a tener un rendimiento diferente, va a tener un objetivo de diámetro, de dimensiones diferentes, y va a tener también un tiempo o un momento de cosecha diferente, porque no es lo mismo, no va a ser el mismo tiempo que va a demorar este rodal en llegar a los 40 centímetros que en llegar a los 32 centímetros que me planteaba el otro régimen silvícola. Entonces, el análisis de las estrategias se basa en analizar estos dos regímenes y ver cuál es el que mejor responde a los objetivos de mi silvicultura. Y en función de esas respuestas y de esos resultados, yo elijo, me conviene plantearlo como rodal objetivo o me conviene plantear este. Eso es la utilización, o así es la utilización de estos diagramas de manejo de la densidad, una vez construidos, cómo yo hago la silvicultura, cómo planteo silvicultura para definir mi rodal objetivo. ¿Está? ¿Está claro? Ahora en la práctica lo que vamos a hacer es, hay distintas alternativas que les vamos a plantear y ustedes van a calcular esto y van a calcular los parámetros, porque esto, así como se ve, es una cuestión gráfica que, bueno, está muy prolijita, pero nos faltaría definir estas etapas o las etapas de la silvicultura en términos de parámetros, es decir, cuál es el volumen, la densidad aquí, cuál es el volumen, la densidad acá, y así en cada uno de los momentos, y cuál es el rendimiento final que yo tengo a la cosecha final, o al momento de la cosecha final, y sumado a lo que yo raleé. Eso es lo que me completaría, digamos, el esquema productivo aplicando estos modelos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda que le haya quedado, que quieran recordar de lo que vimos hasta acá? Que tenga que ver quizás con lo que vimos el lunes. No, sigue el hilo. ¿Cómo? ¿Está claro? Sigue el hilo de la clase pasada, sí. Bien. Este cuadro, que estaba en las presentaciones, es un cuadro, digamos, estándar o de convención de qué representan las distintas zonas del modelo de Landsetter con relación al porcentaje respecto del IDR máximo, ¿no? Entonces,
si estamos entre 15, entre el límite inferior, digamos, 0 no puede ser, pero el límite inferior, y 15 y 25% del IDR máximo, estamos en la zona de subutilización, en la zona 1. Que de acuerdo al objetivo que pueda tener esta silvicultura, puede ser una situación en la cual yo prescriba, o la silvicultura prescriba una intervención que lo lleve a esa zona. Otra es la zona 2 o zona de transición. Recuerden que era una zona de, se empezaba la competencia, empezaba a haber una distribución diferente del crecimiento entre los individuos, porque ya no eran de crecimiento libre, y eso está, en términos generales, de 15 a 25 a 35 y 40% del IDR máximo. Estos son, ya les digo, son convenciones o son valores de referencia. Lo más apropiado luego de la experimentación o de la aplicación es tener chequeado o tener, digamos, comprobado que estos valores que yo establezco como límites son realmente los que corresponden y son apropiados para lograr el objetivo que yo quiero. Pero como referencia general y estandarizado, se puede arrancar, digamos, con estos valores y plantear los primeros esquemas de manejo. Zona 3, entre 35, 40, 55, 60, esas sería la zona del máximo crecimiento, lo que también mencionábamos como una zona óptima, o en la cual querríamos que el rodal se maneje o se conduzca para obtener de la mejor manera posible los productos o cumplir con el objetivo que yo quiero. Y luego está la zona 4, que es entre 55 y 60% o más del 60%, es donde ya empieza a haber mortalidad. Y lo que uno no quiere es que, precisamente por falta de manejo o por equivocación, la densidad del rodal supere ese máximo y empiece a haber mortalidad. La mortalidad nunca es buena en un rodal manejado, por distintas razones, de pérdida de productividad, pérdida de crecimiento, rendimiento, y hasta por cuestiones sanitarias. O sea, eso nunca es deseable, al menos en los rodales bajo manejo, y en ese caso por ahí podríamos hablar de algún manejo intensivo. Entonces esta tabla es la que relaciona en cuanto a porcentajes de ese IDR máximo con las zonas del modelo de Lanceter, y es lo que yo le mencionaba como que atrás de esta aplicación o de este modelo de diagrama de manejo de densidad subyacen estas cuestiones más conceptuales. Entonces, si nosotros queremos muy sintéticamente ver, definir o repasar cuáles serían los pasos para diagramar o diseñar un diagrama de manejo de densidad. Es decir, desarrollar la herramienta que me va a permitir construir el rodal objetivo. Entonces sería calcular el IDR máximo para la especie en cuestión. Recuerden que en la definición hablaba de que esto era para una misma especie, o lo que dijimos, o un grupo de especies que se comporten de forma similar, mismo temperamento, misma dinámica, pero primero es calcular cuál es ese IDR máximo, es decir, cuál es el IDR máximo que determina esa línea de autorraleo. Segundo paso, determinar la pendiente de esa curva. Nosotros podemos determinar cuál es la línea, la zona, luego una línea definida, y lo que tenemos que determinar además es la pendiente de esa línea. Y lo que comentábamos el otro día, en función de alguna pregunta que hizo alguno de sus compañeros, o que habían recordado de haber visto en otro momento, es que la pendiente que estableció Reinecke de 1,605 ya no es una pendiente universal, sino que cada especie, combinación, especie-sitio, para hacer un correcto, o para definir un correcto modelo lo más cercano o más realista, se debe calcular o obtener la pendiente propia de esa situación.
Cuando no se tiene la pendiente, la primera aproximación puede ser utilizar, y hay trabajos que utilizan directamente la pendiente de Reineke, pero lo conveniente es calcular y determinar la propia pendiente del sistema y del rodal o de los rodales que nosotros estamos analizando. Luego es determinar los límites de las zonas de densidad en base al modelo Lanceter. Es decir, nosotros en términos generales podemos aceptar, podemos comenzar con que el 60% del IDR máximo es un límite apropiado para considerarlo como tal. Es decir, que más allá de ese límite, de esa zona, no es deseable que el rodal que el rodal se mantenga porque va a empezar la mortalidad. Entonces, a partir de ese 60% debe ver qué otros porcentajes de esas zonas de manejo son las apropiadas para lograr los objetivos del manejo silvícola que yo requiero y las características del rodal objetivo que yo requiero. Y por último es, una vez tenido ese diagrama, que es como empecé yo a mostrarles acá, es definir las acciones, es decir, definir la silvicultura que se va a aplicar. En otros términos, en otras palabras, es diseñar el programa de raleo en función del objetivo de manejo, en función del objetivo de la silvicultura. Bien, Sí, hasta acá vamos. vamos, hasta acá vamos bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ahora lo que vamos a pasar es, en principio, si de estos distintos puntos no tienen dudas y claramente le hace referencia a lo que conceptualmente vimos, vamos a pasar a lo que es la práctica. ¿Está bien? O sea, digamos, habilitemos un momento, si quieren, hay alguna cosa que les quedó ahí media floja o que no terminó de cantar, como decían los de química analítica, no terminó de decantar y que digan, bueno, pero ¿cómo era o qué significaba la línea máxima de autorraleo, cómo se definía? Alguna cosa que le haya quedado. Demos esa posibilidad de interacción. Cualquier cosa que se les ocurra, aunque crean que sea una pregunta. Che, Juan, una pregunta. No entendí Bien, muy bien si la línea de autorraleo era cuando el índice de, perdón, el IDR era 100% o empezaba desde 55 al 60, creo que habías bien, nombrado. bien. Acá, vamos al esquema. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros, en función, vamos a sacar la silvicultura. Ahí. En base a parcelas, esto puede provenir, la información para construir todo este diagrama, puede provenir de parcelas temporales, ustedes ya saben que son parcelas temporales, Ujú. o de ensayos, experimentaciones confeccionadas, diseñadas para obtener información respecto de edades y distintas densidades, ¿no? Puede ser digamos, esos dos caminos para tener información, para construir estos diagramas. Entonces, en base a algunos de esos mecanismos para obtener información, yo tengo datos de muchas parcelas o muchos datos que relacionan número de plantas por hectárea con diámetros cuadráticos medios. Entonces voy a necesitar muchos para que sea consistente, digamos, luego el resultado estadístico. Entonces yo voy a tener una nube de puntos que me va a definir esa nube de puntos una zona pendiente. Una zona, por acá van a estar los distintos puntos que relacionan estas dos variables y va a haber una zona que por encima de la cual no va a haber rodales o parcelas, porque por encima de esa relación tamaño del rodal
número de plantas, se produce mortalidad, no hay, ¿no? Es la famosa mortalidad denso-dependiente. Entonces, una vez tenido esa nube de puntos, yo lo que tengo que definir es qué modelo me representa en forma lineal esa nube de puntos o el límite de esa nube de puntos. Ese modelo o esa línea es la que se considera como la línea máxima o la línea de autorraleo, o definida en términos de IDR, de máximo IDR. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, máxima ocupación. Por eso el 100% Bien. indica eso, la ocupación. Claro, entonces, como decimos, y comprobamos empíricamente en base a esos datos que esa sería la máxima, decimos que es el 100% de ocupación, o el 100% del IDR. ¿Bien? Bien. Luego, La última parte de lo que dijiste se cortó. Después de la máxima IDR. A ver, esta línea lo que representa es el máximo IDR o el máximo grado de ocupación a partir del cual existiría mortalidad. Entonces, como es el máximo IDR para esa situación particular de especie, sitio o variación de sitio, condiciones, el máximo se le asigna el máximo IDR. ¿Hasta ahí se escuchó? Sí, se escuchó eso. Y acá lo estamos viendo, eso es el 100%. ¿Y cuál es el IDR máximo que representa el 100%? Para esta situación en particular de esta especie en esta zona es de 1376. Es decir, el IDR máximo de esta especie en esta zona es 1376. ¿Y qué quiere decir esta línea? También llamadas isolíneas, es que cualquier combinación de diámetros cuadráticos medios con densidad de la plantación, cualquier combinación sobre esta línea va a dar un IDR de 1376. Y ese es el máximo. ¿De dónde sale que sea el máximo? Es porque mis datos me indican eso, que mayoritariamente los rodales que yo tengo medidos o las parcelas en las cuales yo tengo la información no me dan mayores densidades o existencias por encima de ese límite. Este IDR máximo puede variar con la especie. En la grabación, en el video, yo les puse unas tablas donde existen o se demuestran o se transcriben IDRs máximos de acuerdo a distintas especies. Para este caso es 1376 y ese es el 100%. Luego, y esto está vinculado a esto. Ese 100%, este 100% y los porcentajes derivados de ese máximo son las distintas zonas. ¿Está bien? Entonces acá este sería el 100% y estas líneas con trazos, 60%, 35%, 25%, están representando estas áreas. Sí, Juan, resolviste mi duda. Yo había confundido el porcentaje de ocupación con el IDR. Había puesto 100% de IDR, nada que ver. Está bien. ¿Te quedó claro? Sí, 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 muy claro. Bien. Che, y No. ya que dijiste Sí. que podía variar con las especies, este Reineckel, ¿con qué especies lo hizo? ¿Con muchas especies o fue como No, una él lo sola? hizo tiene con muchas especies. Una de ellas es el abeto, no me acuerdo la especie concretamente, es un abeto en Norteamérica, que es la tabla que yo les mostré, que tienen distintos sitios, distintas edades, ese es un dato o datos empíricos de ese trabajo. Pero él lo hizo para demostrar o para respaldar este patrón, lo trabajó con muchos rodales. Si te interesa, nosotros tenemos la publicación original de Reineckel. Yo chusmeaba porque dijiste que había algunos trabajos que lo usaban ese índice, o la pendiente esta negativa. Claro, Pero sí. Sí, hay trabajos que lo usan, que no calculan
o por ahí no es el objetivo principal definir un diagrama de manejo, sino es utilizar el concepto y el IDR y lo establecen como, bueno, un valor aproximado el de Reineck. Haciendo esa aclaración, es válido. Pero, como les dije, lo mejor es obtener su propia, la propia pendiente de la situación que estamos analizando. Bueno, si estamos hasta acá, pasamos a la práctica. ¿Te parece? Si no surge alguna otra duda y volvemos. Vale. Miren que esto es pregunta de parciales. No sé, alguna forma. Se así, prenden todas las cámaras. una forma de presionar. Ah, está bien. Bueno. Voy a dejar de compartir esto porque vamos a ver vamos a ver la práctica. Lo que ustedes quizás deben haber hecho habiendo accedido al aula virtual es, si no lo hicieron, lo van a hacer ahora para la práctica, tienen acceso a un archivo de Excel, una planilla, y un archivo de Word, un texto, que es donde está la práctica o, digamos, el problema que nosotros vamos a resolver en esta práctica de hoy. Pero igual, de todos modos, yo voy a compartir lo que es esa práctica. Bien. ¿La estamos viendo? Sí, Bien. ¿Bajó a algunos de ustedes este archivo? ¿Te pegó una mirada así, aunque sea por arriba, a ver de qué se trataba? estaba leyendo antes de la clase. Antes de la clase, hoy. Bien. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer toda la práctica y luego vamos a pasar a ver cómo se hace uno de los problemas planteados, y luego de eso, que lo vamos a realizar en base a una planilla de Excel que armamos al efecto, o ad hoc, y luego vamos a darle un tiempito para que ustedes, solos o en grupos, como ustedes deseen, teniendo esa planilla, obviamente teniendo el Excel, resuelvan, y luego de resolver nos juntamos y vemos los resultados y qué conclusiones o qué análisis podemos hacer respecto de esos resultados. ¿Bien? Entonces, la práctica o, digamos, el planteo de un problema, porque esto es el planteo de un problema que ustedes ahora tienen herramientas como para resolver, y que puede ser en este contexto de decir, bueno, voy a plantear distintas estrategias y a ver cuáles de las estrategias que yo estoy planteando y analizando elijo para definir mi rodal objetivo. Eso es, en síntesis, la práctica que vamos a hacer hoy, para darle digamos, un significado o algo más trascendente que un ejercicio práctico. Es resolver un problema realista, es decir, que es algo que ustedes pueden vincular con lo que en algún momento en su práctica profesional lo pueden llegar a tener algo parecido. Entonces, vamos a leerlo. Bueno, manejo de la densidad mediante la utilización de un diagrama de manejo de la densidad elaborado para Eucalyptus globulus en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y acá, ¿qué es lo que subyace acá? En este título, en este trabajo, es que ya existe ese diagrama de manejo. Eso ya fue elaborado. Entonces acá lo que se va a hacer es utilizar ese diagrama de manejo. Entonces la actividad práctica o el planteo del problema es el siguiente. Ustedes deténganme y cualquier aclaración que necesiten lo vemos. Mediante la utilización del diagrama de manejo de densidad elaborado para Eucalyptus globulus, planificar diferentes regímenes de manejo. Recuerden, régimen de manejo o sistema silvícola
son términos que nosotros los vamos a utilizar como casi sinónimos. Vamos a hablar de régimen de manejo de sistemas silvícolas, casi como hablando de lo mismo. Entonces, regímenes de manejo en el marco del sistema silvícola de tala, raza y plantación. Ya conocen que es un sistema, acá vamos a tratar de vincular algunas cosas que vimos, ya ustedes saben que es un sistema silvícola de tala, raza y plantación. Se considerará una banda de manejo, en base a el esquema, concepto, modelo Lanceter, con límites entre el 60 y el 35% del IDR máximo. Que eso está establecido en el diagrama de manejo que nosotros construimos. Esta banda de manejo corresponde a la zona 3 del crecimiento óptimo para producir madera para cerrado como destino, para madera como que tenga el destino de esta producción, el aserrado. No, estas serían las primeras pautas, o el inicio, el planteo del problema que nosotros tenemos que abordar, con las herramientas que hemos adquirido hasta ahora. Conceptos y herramientas. Luego, ¿qué nos falta para decir, bueno, nosotros vamos a plantear distintas estrategias, pero nos falta un criterio para evaluar esas estrategias? Es decir, bueno, yo tengo el resultado de 2 o 3 estrategias distintas. ¿Y cómo elijo? ¿En qué me baso para decir, bueno, esta es mejor que la 1 es mejor que la 3, o la 3 es la mejor que todas? Entonces tengo que establecer un criterio. Acá vamos a establecer un criterio bien simple, porque la idea de acá, de esta resolución del problema, es aplicar la metodología más que analizar demasiado distintas estrategias. Pero cuando eso lo venimos viendo y lo vamos a seguir viendo, que cuando se hacen análisis de estrategias silvícolas, se utilizan más de un criterio, múltiples criterios, y uno de ellos, muy importante, es un criterio financiero, un criterio económico, que nosotros por ahora lo tomamos como una restricción, pero no hacemos ese tipo de análisis todavía, porque los elementos o las herramientas para hacer ese tipo de análisis la van a adquirir el año que viene. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar? Máximo volumen, o sea, máximo rendimiento. ¿En qué unidades nos da el máximo, el rendimiento? Como vimos en la parte de crecimiento. Ahí está, metros cúbicos por hectárea. Total, considerando los eventuales raleos. Es decir, hay regímenes silvícolas que pueden contemplar raleos, y hay regímenes silvícolas que pueden no contemplar raleos. Entonces, acá vamos a analizar cuál es el que nos da mayor volumen, mayor rendimiento o máximo rendimiento, incluso considerando los raleos. Y esto se realizará considerando un sitio promedio, un sitio de índice de sitio de 25. Luego, si avanzamos, tenemos tiempo hoy, vamos a ver cómo utilizamos o por qué hacemos esta aclaración de que todo este análisis que vamos a hacer es para un sitio. O sea que acá no, la variable por ahora no es el sitio, sino que es un sitio, el mismo sitio. Vamos a analizar distintas alternativas. ¿Cuáles son esos regímenes alternativos? Son aplicación de 2 raleos sistemáticos comerciales. Recuerden, sistemáticos es lo que yo les comenté el otro día para explicar por qué el tipo de evolución de la silvicultura, ¿no? Uno de ustedes preguntó por qué está así escalonado. Es decir, cuando vemos cómo queda el diseño de la intervención del raleo, que es paralelo, ¿no? O transversal o perpendicular al eje de las X, al de los diámetros cuadráticos medios, eso es un raleo sistemático porque mantiene el mismo diámetro cuadrático medio. Entonces la prescripción es 2 raleos. Yo lo voy a aplicar 2 raleos sistemáticos y que los raleos sean comerciales. ¿Qué quiere decir que sean raleos comerciales? Que tienen una utilidad comercial. Es decir, que no son, ya lo van a ver en raleos, pero así como adelanto,
no son raleos a desecho o raleo no comercial, es decir, que es una intervención en la cual el material no se utiliza, no tiene un producto comercial, que existe, eso existe ese tipo de raleo. Pero acá está planteado como que el raleo sea comercial. Bueno, el raleo se lo denomina con RC, el raleo comercial, y la corta final. Ese es el sistema silvícola y el régimen. 2 raleos y la corta final. Pautas para los raleos comerciales, porque eso también hay que definirlo, es que el diámetro cuadrático medio, recuerden que en el eje de las X vamos a tener un valor de diámetro cuadrático medio, que es el que define el tamaño del rodal, que sea mayor o igual a 15 centímetros de diámetro cuadrático medio. Eso es un criterio que tenemos que respetar para analizar este régimen silvícola. Y pautas para la corta final, obtener un diámetro cuadrático medio, en realidad el diámetro medio cuadrático, mayor o igual a 35 centímetros. Esas son las pautas. Yo quiero en la corta final tener un rodal que tenga un diámetro cuadrático medio de 35 centímetros, hacer un raleo y que ese raleo tenga productos cuyos diámetros sean igual o mayor a 15 centímetros, que es lo que me define para esta situación que sea comercial. Otro régimen, segundo, B, aplicación de un raleo, también sistemático, lo mismo, y corta final. En vez de 2 raleos, un raleo. Pautas para esta situación o para este régimen silvícola, que el raleo sea mayor o igual a 20 centímetros. O sea que no puedo ralear en situaciones de diámetros cuadráticos medios menores a 20 centímetros, porque establezco o determino que el diámetro comercial o el producto comercial tiene que tener más de 20 centímetros. Y para la corta final, obtener un diámetro de 30 centímetros, ya no como el caso anterior que sea 35, sino 30 centímetros. Y un tercer régimen silvícola que voy a evaluar es sin intervenciones intermedias, es decir, un sistema silvícola de plantación y talarraza. ¿Cuál es el parámetro o la prescripción? Es que las cortas final se obtengan diámetros cuadráticos medios mayores o iguales a 25 centímetros. Entonces, para estos distintos regímenes silvícolas, tengo que determinar, y en función de estas determinaciones, voy a elegir cuál es el mejor régimen silvícola que satisface el criterio que estaba acá arriba, que es cuál es el máximo volumen que yo obtengo aplicando estos distintos criterios, estos distintos regímenes silvícolas. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuáles son las respuestas que yo tengo que lograr aplicando ese diagrama de manejo? ¿Cuál es la densidad de plantación inicial? Eso me lo va a determinar, lo voy a poder determinar en función de ese diagrama. El número de árboles raleados por hectárea en cada uno o el raleo comercial. ¿Cuál es el número de árboles cosechados por hectárea en la corta final? ¿Y cuál es el rendimiento en volumen para cada intervención? ¿Qué volumen extraigo de los raleos, o los raleos comerciales, y qué volumen extraigo de la corta final? Sumado, tengo el total. El valor que yo tenga acá, total, es el que me va a definir cuál es el régimen que yo utilizo o que yo selecciono en función de este criterio. ¿Bien? Sí, perfecto. Hasta ahora venimos bien. Ahora el asunto es cómo hacer esto. ¿No es cierto? Bueno, Debe ser que... Sí, algo escuché. no, que tal cual, ¿cómo hacemos esto? Está bien. Van a ver que es bien fácil. Bueno, eh,
Vamos a ver, a pasar a otra pantalla. Siempre está el riesgo de que pueda fallar. También en el aula he subido como un Excel de Ciprés de la Cordillera, ¿no? El Excel de Ciprés de la Cordillera, y hay una explicación sobre Ciprés de la Cordillera que es algo complementario, que aquel que quiera profundizar en esto, lo puede ver y eventualmente arreglamos una consulta por si tienen alguna duda. Pero es este mismo esquema, nada más que para otra especie. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Bueno, ven la pantalla, la pantalla de una planilla de cálculo que para el caso mío es Excel. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, primero voy a explicar, esto es una planilla que nosotros hemos armado para, en este caso, objetivo principal es resolver esta ejercitación, que ustedes lo hagan, pero es como una especie de planilla modelo que yo puedo tenerlo como herramienta para aplicarlo luego en la realidad, teniendo en cuenta que tengo que disponer de los modelos que ajusté para armar ese diagrama de manejo de densidad. Bien, entonces vamos a explicar qué es esta planilla. Yo acá tengo el IDR máximo. Recuerden que el IDR máximo en el esquema del diagrama de manejo de densidad yo le había dicho que era 1376 y eso representaba el 100% del IDR. Acá yo dije, acá sí ya en relación al ejercicio o a la resolución de este problema que tenemos entre manos, dijimos vamos a manejar el rodal entre dos límites o dos bandas o en una banda entre dos límites. La del 60% y la del 35%, que son bandas que están ustedes lo ven acá, chiquitito lo van a ver, pero son las bandas que están diseñadas en el modelo, en el gráfico. Entonces, si ustedes alcanzan a ver acá el 826, ¿qué es el 826? Es el 60% del IDR máximo. ¿Cuál es el IDR máximo? 1376. ¿Está bien? Lo mismo, el 35% es el 35% del IDR máximo. ¿Conocen más o menos la nomenclatura, la utilización del Excel y algunas sentencias que tiene? Por ejemplo, acá que está fijada la celda para que calcule el porcentaje respecto de este valor máximo, eso es lo que quiere decir la celda que está entre signo pesos. Ese tipo de cosas, ¿las tienen más o menos practicadas o utilizadas? Justo eso que mostraste nunca lo hice con el signo peso. Yo tampoco. Una idea mínima tengo, pero el peso no lo recuerdo. Nunca lo vi. Está bien. ¿Cuál es la función de esta? A ver cómo sería acá. Creo que el más experto es Martín Sandoval, pero esto tiene un nombre técnico, pero esto lo que hace, ponerlo, la celda entre signos pesos, es fijar que en cualquier lugar que yo haga este cálculo, siempre me lo va a referir a la celda que está entre signo pesos. Es fijar ese valor. Entonces yo, en cualquier lugar que yo aplique una función y la refiera con signo pesos, B entre signo pesos, siempre me lo va a referir a la celda en la cual está referenciada ese valor. Yo lo puedo hacer de a uno, pero eso es más simple y sobre todo les conviene hacer este tipo de cosas cuando tienen muchos números, ¿no? Muchos cálculos.
Pero vayamos Eh, así. Sí, No, para aclarar es que según donde esté el signo peso, fijan la celda completa, la columna o la fila. El signo peso fija. Si sí. está la columna, si el signo peso está delante de la columna y de la fila, o sea, columnas B, filas 1, está fijando la celda. Si el signo peso está solamente delante de la columna, lo que fija es la columna y no la columna, no la celda. Y si está solo frente al 1, lo que fija es la fila y no la columna. Claro, miren este truquito. Uno va ahí al... Estamos deteniendo, acá, no importa, es útil. Acá yo estoy en la celda donde quiero saber que el 60% del valor máximo que es 1300. Yo me sitúo en el lugar donde quiero fijar o sacar o que no esté fijo, con F4 va cambiando y va haciendo o relacionando con lo que dijo recién Ezequiel. Ahí no está fijado nada. Yo cambio y me cambia la celda. Ahí me fija la celda y la fila. Y ahí me fija la fila. Bien. Con F4. Eso a medida que lo vayan utilizando, y esa es una planilla de cálculo que van a utilizar mucho. Excel. Quizás haya alguno que utilice otra planilla de cálculo, ¿no? No es la única, pero básicamente, o la mayoría, utilizamos esta planilla de cálculo. Bueno, vayamos avanzando. Esto es para tener como referencia tanto el porcentaje, el 60%, como el 35%. Vayamos acá. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos es la fórmula para calcular el IDR. ¿No? Eso es lo que vimos, lo que planteó Reinecke, en donde el IDR está en función de un número de plantas por hectárea, un diámetro cuadrático de referencia, un diámetro cuadrático, siempre el diámetro cuadrático de referencia es 25 centímetros, originalmente lo planteó como 10 pulgadas, en otro sistema de medidas, pero ya está más generalizado que es ese 25 centímetros. El diámetro cuadrático medio que nosotros queremos, digamos, sería la incógnita, sería el valor que nosotros podemos cambiar para obtener el IDR. Y B, elevado a la B, es la pendiente que Reinecke estableció como de 1,605 y nosotros, o la sugerencia es determinar la pendiente para cada situación que uno esté trabajando, estudiando. En el caso de este diagrama de manejo de densidad de Globulus, la pendiente no es, o no fue, 1,605 como la de Reinecke, ni tampoco fue como la de Yoda, los trabajos de los japoneses, Yoda de 1,5, a nosotros nos dio menos 1,36. O sea que la pendiente de esta curva máxima, y después luego la pendiente de todas estas, porque están referenciadas a esta misma curva, es de 1,36. Entonces de esa manera yo tengo el IDR, que acá está, ya no está como valor, sino está como una función. Teniendo en cuenta el diámetro cuadrático, el número de plantas y la pendiente. ¿Está bien? Eso es, esta planilla la van a tener y la pueden llegar a utilizar cuando quieran calcularlos con otras pendientes, con otros valores. Luego, este otro cuadrito que lo vamos a utilizar para resolver el problema que tenemos entre manos, son distintas formas de expresión que derivan de la ecuación de Reinecke. De esta ecuación de Reinecke, en este caso está despejado n, que es el número de plantas por hectárea, y en esta otra versión de la expresión está despejado el diámetro cuadrático. Entonces, estas dos expresiones que en esta segunda celda y aquí
está como fórmula, nos va a permitir obtener los valores que yo necesito, tanto de número de plantas en los distintos lugares del diagrama de manejo, como los diámetros cuadráticos medios en los distintos lugares del diagrama de manejo, para poder calcular los parámetros que yo estoy necesitando para definir el régimen silvícola y poder, en definitiva, seleccionar cuál de los regímenes silvícolas es el más apropiado. Bien, hasta ahí. Vamos despacito y no hay problema, estamos a tiempo, tenemos tiempo. Otra parte de la planilla, que esto también es un insumo que proviene del ajuste del diagrama de manejo para Eucalyptus globulus. ¿Cuál es? Es un modelo de rendimiento. Es un modelo que nos determina el volumen. Ustedes ven acá, volumen, esta es la variable de respuesta, del resultado, y este es el modelo, la nomenclatura del modelo, el tipo de modelo, que es el logaritmo decimal del volumen total. Acá lo que vamos a estar calculando es el volumen total. El logaritmo del volumen total con parámetros característicos del modelo multiplicado por el logaritmo del diámetro cuadrático medio más otro parámetro multiplicado por el logaritmo de la altura media dominante. Recuerden que yo acá en su momento cuando lo describí este diagrama había unas líneas que eran isolíneas de altura media dominante. Y por último, el logaritmo del número de plantas, o sea, el número n, la densidad del rodaje. La combinación de estas variables me va a dar una respuesta, un valor de salida de este modelo, que es el rendimiento. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo un diámetro cuadrático medio de 30, para un índice de sitio o una altura media dominante, que en este caso lo consideramos similar, para un determinado número de plantas por hectárea, obtengo un volumen. Y en esta celda yo tengo la función. Esta función está escrita de esta manera para obtener el rendimiento en números naturales. Esto es logaritmo, pero esto sería el valor en valores naturales porque está calculado el antilogaritmo para obtener un valor natural. O sea, acá estos son, en este caso, de 30 y 25 y 6,45, el volumen o el rendimiento en metros cúbicos por hectárea. Bien, este modelo se ajustó para realizar este diagrama y tiene sus ajustes estadísticos, tiene su respaldo, que nos sirve para poder tener unos valores razonables para poder hacer este análisis. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer junto con ustedes, es uno de los ejercicios, o sea, uno de los regímenes, uno de los problemas. Luego, ustedes con su planilla, en el intervalo hacemos un corte y les damos un tiempo para que hagan este mismo cálculo en los otros dos regímenes y lleguen a un resultado de los tres y nos digan, bueno, cuál elegirían como régimen silvícola. Bien, entonces acá está la otra planilla, la otra parte de la planilla, y que esto está referido a este diagrama de manejo. Entonces, ¿cómo operamos acá en esta para hacer el cálculo? Bien, recuerden que, o yo le hago recordar, que de los tres regímenes silvícolas que vamos a evaluar, este sería el segundo, en donde se plantea un releo. ¿Se acuerdan? Decía que había un diámetro cuadrático medio en la corta final de 30 centímetros. Luego, la otra cosa que se decía era que las bandas de manejo van a ser entre
y no se ve bien porque no puedo ampliar más, pero esta es la del 60% y esta es la del 35%. Con un raleo y una densidad inicial de plantación que hay que averiguar. O sea, este es el régimen silvícola 2 o B que yo voy a evaluar. Entonces ya lo tengo definido en forma gráfica. Ahora, yo lo que tengo que hacer es darle valores a estos puntos, darle los parámetros que representan cada una de estas situaciones. Entonces, ¿cómo operamos para trabajar acá? Operamos de atrás para adelante. Esto recuerde que es una conceptualización, es una abstracción, nunca voy a hacer de atrás para adelante un rodal en la realidad. Yo tengo acá que, digo, 30 centímetros es el diámetro que yo pretendo, o al diámetro cuadrático medio al cual yo pretendo llegar, que era una pauta que me establecía la decisión o la consigna, digamos. Tengo 30 centímetros de diámetro cuadrático medio. Ya tengo un valor. Ahora, yo quiero saber, en esta línea, cuál es la densidad a la cual yo voy a llegar con este régimen silvícola en este punto, que es un punto que está sobre la línea del 60%, que es el límite máximo. Bien, entonces, yo digo, lo que yo tengo que averiguar acá es el n, porque el diámetro cuadrático medio ya lo tengo, porque tengo como dato. Entonces yo tengo que averiguar cuál es el n que yo tengo acá de acuerdo a este esquema de manejo. Entonces voy a estas fórmulas. ¿Qué es lo que tengo que averiguar acá yo? ¿Es n o diámetro cuadrático? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? ¿Sí? No, el N. El Hay n. que averiguar. Tengo que averiguar el n. Bien. ¿Cuál es el diámetro cuadrático medio que yo tengo acá? Porque esto es lo que yo puedo cambiar, ¿no? ¿Cuál es el diámetro cuadrático medio que yo tengo? Que sé como dato. 30. 15 o 20, ¿verdad? Acá. Algunas 30. 30. 30. Entonces, yo lo que quiero saber es le estoy señalando con el dedo, acá, con 30 centímetros, ¿cuál es el número de plantas que yo tengo acá sobre la línea de 60%? ¿Está bien? Entonces, acá yo lo que voy a poner es 30, porque es el diámetro cuadrático medio. Acá, esto es una fórmula, recuerden, que me está combinando en función de esta expresión los valores de IDR, diámetro cuadrático medio y la pendiente. Ahora, el IDR que yo tengo acá, al que yo llegué con este esquema, este trayecto del rodal, ¿cuál es el IDR al cual yo llegué acá? Que es el 60% del máximo. ¿Qué valor tiene? 826. 826. ¿Y saben por qué? Porque recuerden que acá lo vemos, que el IDR máximo al 60% es 826. ¿Está bien? Entonces, el n que yo voy a tener en este valor, en esta zona, o en este punto del diagrama, es 645 plantas por hectárea. ¿Por qué? Porque tengo la referencia que en esta línea tengo todos los puntos que corresponden a esta línea tienen un IDR de 826. Pero ¿cuál es la clave acá? ¿Por qué no me da 826 acá si estoy sobre esta línea? Porque ¿Por te qué? dice un diámetro mayor. Perfecto. ¿Cuál sería? ¿Qué diámetro yo debería poner acá para que me dé 826? 20,2, ¿no era? Estaba antes. No trates de recordar eso, porque eso quedó de antes. No, viendo la tabla, 20 y algo. No. Conceptualmente. 25. Correcto. Yo pongo 25 acá, ¿qué me da? 826. ¿Por qué? Porque el IDR tiene como diámetro de referencia
25 centímetros. Perfecto. Ah, ¿Está bien? Un comentario, Juan, perdón. Sí. Solamente, ¿les parece que ese número que calcularon con el diámetro cuadrático de 30 es razonable o no gráficamente? Aproximadamente, gráficamente, ¿cuánto debería dar ese número de árboles? Porque no sé si eso se está conectando. ¿Cómo es la pregunta? Con un diámetro cuadrático de 30, ¿no? Sí. Y están sobre el IDR del 60%. ¿Cuánto debería dar aproximadamente el número de árboles por hectárea? Según la imagen, alrededor de 600. Ahí va. Eso es una forma de chequearlo también, de que sea razonable. Después, por supuesto, el número exacto lo terminan de calcular con la ecuación que está más arriba. Pero ya tiene que tener una idea que gráficamente entre qué valores debe andar. ¿Me explico? O sea, a Sí. ver, si estamos en 30 centímetros, solamente teniendo el esquema, ¿no? Estamos en 30 centímetros, yo voy hasta la línea máxima que establecí, ¿y cuánto es el valor de densidad que podría tener acá? Es aproximadamente por acá. Entonces Aproximadamente. siempre el IDR tiene un valor de referencia de Q de diámetro de 25 centímetros. Es Sí, siempre bien, listo, eso, para revelar. exactamente. Ven que acá en la fórmula siempre está 25 centímetros como constante. Bien, ¿Está bien? bien, bien. Pero, Siempre, sí, perdón. sí, no, que la referencia es 25 centímetros. Por eso es índice de densidad, es relativo. Es cuánto sería la densidad si tuviera 25 centímetros de diámetro cuadrático medio. Sí, Martín. Con el mismo razonamiento, si tuvieran un diámetro cuadrático de 25 en el gráfico y otra vez van hasta el IDR del 60%, ¿cuántos árboles va a tener? Yo les hago el gráfico, Voy a hacerle les hago el puntero. Hay una Acá, respuesta conceptual y también gráfica, pero gráficamente, ¿cuánto les va a dar? Más o menos. Y entre 700, 900, ¿no? Bueno, está bien, entre 700 y 900, ¿y exactamente cuánto? Y ahora más conceptual. 826. 826, ahí va. Sí. Hay una bien. conexión entre diámetros, número de árboles, bandas de manejo, ¿no? que se tiene que empezar a ir viendo, más allá de las ecuaciones. Bien, ¿estamos? Antes del recreíto, que son 3:15, acá dijimos que era 30 este valor. Esta hora ustedes lo van a repetir y le va a quedar regrabado. 30, entonces tenemos N645. Respecto de las preguntas que tenemos acá, densidad de plantación, densidad inicial, número de árboles al primer raleo, todavía no lo conozco. Árboles raleados, todavía no lo sé. Número de árboles a la corta final. Número de árboles a la corta final. Yo ya sé cuántos árboles voy a tener cuando llegue al momento de hacer la corta final, o sea, cuando llegue a este punto. Sí, ¿Cuántos? 45. 645. Número de árboles a la corta final, 645. Bien. Y el tema Ahora, para el raleo, usamos la otra fórmula, ¿no? claro. Ahora, ¿qué tengo que seguir? Ya sé con cuántos árboles voy a llegar.
¿cierto? Acá. Ahora, ¿yo qué quiero saber? Las características cuantitativas de este otro punto, porque recuerden que voy de atrás para adelante. A ver. Sí. O delante para atrás. Delante para atrás. Entonces tengo que saber acá, en este punto, ¿cuál es el número de plantas que yo tengo en este punto? ¿Yo lo conozco? Ya lo puedo hacer sin hacer ningún cálculo, porque ya lo hice el cálculo. ¿Cuántas plantas tengo? 20 centímetros. ¿Cuántas plantas tengo en este punto? O sea, yo digo, a ver, ¿cuántas plantas tendré acá? Voy acá, es Y acá. 600. 600 ¿Cuántas? y pico. 600. ¿Cuántas tenía acá? 645. ¿Cuántas voy a tener acá? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Entonces, sé cuántas plantas tengo. Ya no es una incógnita el número de plantas. ¿Sé cuál es el diámetro cuadrático medio que yo tengo acá? Sí, lo sabés. ¿Cuál es? 20. No, 20 está acá. 22. Por ahí, Pero, Alberto. bueno, en principio decís, bueno, más o menos, más de 20,2. 20. Claro, 20,2 dice. 20,2 aproximó a ojo. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para calcular este diámetro cuadrático medio? Vamos a la fórmula. N ya lo conozco. O sea que yo el que tengo que utilizar es la fórmula derivada de la misma ecuación general del diámetro cuadrático medio. ¿Cuál es el número de plantas que yo tengo? 645, dijimos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es en la banda que corresponde? Ya no es la del 60%, sino es la del 35%. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, ¿y cuál es el IDR de la banda de 35%? El máximo, 482. 482. Entonces yo acá pongo, ya está puesto, pero yo pongo acá 482. Me va a dar un valor de diámetro cuadrático medio, porque está basado en qué? F2, en diámetro cuadrático de referencia, clásico de la fórmula, el n que yo tengo en ese lugar, la banda en la cual estoy yo parado y la pendiente. Entonces me da que en este punto, aquí, tengo 20,2 centímetros de diámetro cuadrático medio. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces yo, para tomar nota y para guardarlo, lo pongo acá. Tengo el diámetro cuadrático de arranque, que era dato. Ahora el diámetro, esto hoy era incógnita, ahora ya lo sé, 20,2. Y sigo avanzando. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando acá? Yo tengo acá el diámetro cuadrático medio y tengo el número de plantas con el cual yo llegué. El número de plantas que yo tengo aquí. Ahora yo tengo que saber con qué número de plantas yo llegué antes del raleo. Bien. ¿Sabes? Porque si yo voy a las preguntas que tengo acá, digo, número después del primer raleo. Yo tengo 60%, hago el primer raleo y llego a este número de plantas, que ya lo determiné, ¿verdad? Sí. Número después del primer raleo, ¿cuánto es? 642. 6,45. 5, perdón. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me falta saber? Acá me da negativo porque acá yo tengo una fórmula planteada, es un cálculo. Pero me da negativo porque todavía no sé con cuántos árboles yo llegué al primer raleo. ¿Está bien? Sí. Ahora, acá yo ya tengo
en cuanto a las incógnitas, viendo este cuadrito, tengo el diámetro cuadrático medio. Acá. Sí, lo tenés, 20,2. ¿Cuánto? 20,2. 20,2. Correcto. Entonces yo lo que tengo que averiguar es el n. ¿Cuánto es el número de plantas que yo tengo acá? Y es que con el que llegué al primer raleo. Entonces acá, Perdón, Juan, 20. Sí. antes de hacer el cálculo, más o menos, ¿cuánto se imaginan que va a dar ese número? ¿Alrededor de qué magnitud? Un poco más de 1000. ¿Estamos? Un poquito menos de 1000. Sí, sí. Epa. Ahí hay una discrepancia. Alrededor de 1000, cerramos ahí. Sí, sí, sí. No les quiero aumentar Sí, porque se me va a ir sobre todo un todo. poquitito más de 1000, ¿no? Pero se ve gráficamente. Ya tienen Dije, una punta ahí. acá la línea de 500, esa es de 1000, y está por encima de la de 1000. ¿No? Entonces yo digo, bueno, acá, ya sé cuántas plantas había acá, cuál es el diámetro cuadrático medio en este punto, entonces calculo el n en este punto. Entonces acá ya no va 30, sino va 20,2. Y me da un valor de densidad en este punto, que es el valor de densidad con el cual yo llegué al primer raleo. Es decir, número de árboles al primer raleo. ¿Cuánto? Vamos a poner los números exactos. 1004. ¿Cuál sería, en función de esto, de este esquema, la densidad inicial de plantación? ¿1104? 104. 1104. Doble por ahí. 1104. Bien. Después esto es que se hace el análisis si es 1104, 1111, pero estos son valores aproximados. Bien, entonces ya tengo varias cosas con respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad de plantación? ¿Cuál es el número de plantas con el cual yo llego al raleo? ¿Cuál es el número de árboles raleados? Porque yo hago la diferencia entre lo que había antes y lo que hay después, 459. ¿Y cuál es el número de plantas o cuál es la densidad con el cual yo llego a la corta final? Hasta acá, ¿se entendió el procedimiento? Lo van a terminar de ajustar cuando lo vayan haciendo, pero van que bien. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa me preguntan? Porque con esto yo todavía no puedo responder cuál es el mejor régimen cíclico, porque el criterio es cuál es el que produce más volumen. Entonces me hace falta saber cuál es el rendimiento del raleo y cuál es el rendimiento de la corta final. Entonces, yo digo, el volumen que yo tengo antes de llegar, cuando llego al primer raleo, tengo un volumen determinado. ¿Cómo calculo ese volumen con el cual yo llego a la situación del primer raleo? Con la fórmula de rendimiento, con esta, que está acá planteada. Entonces, ¿cuál es el volumen al inicio o al momento que yo llego al primer raleo? ¿Cuál es el diámetro cuadrático medio? 30. No, acá. No, 22,2. 20,2. 20,2, perdón. Bien. 20,2. El índice de sitio es todo el mismo. ¿Y con cuántos árboles llego ahí? 1104. Entonces, ¿cuál es el volumen 1 al cual yo llego a esa situación o a esa condición de rodal?
381,3 metros cúbicos por hectárea. Entonces, 381,3 metros cúbicos por hectárea. ¿Cuál es el volumen que tengo luego del raleo? Porque yo lo que quiero saber es cuál es el volumen de raleo. ¿Está bien? O sea, el volumen de raleo va a ser esta diferencia. Entonces voy de vuelta a la función de rendimiento y voy a calcular el volumen aquí. ¿El diámetro cuadrático medio cuál es? El mismo. El mismo. Índice del sitio el mismo. Ahora, ¿el número de plantas cuál es? Que yo tengo acá ahora. 45. 645. 645. ¿Cuál es el volumen que yo tengo aquí? 90. 220.3 metros cúbicos por hectárea. Correcto. Entonces acá lo que yo tengo puesto es una resta, es decir, el volumen 2 menos el volumen 2 menos el volumen 1, perdón, el volumen 1 menos el volumen 2 me va a dar la diferencia. Eso es lo que yo obtengo como raleo. Es decir, el rendimiento del raleo es este valor, que es la diferencia entre volúmenes que yo tengo al momento o a la situación en la cual tengo 20,2 centímetros de diámetro cuadrático medio. Ese es el volumen del raleo. Ahora, ¿qué volumen me falta calcular para saber cómo me resulta este régimen silvícola? El de la corta. El de la corta final. O sea, este volumen. Todo esto que yo tengo acá, el número de plantas, pero transformado el volumen, es lo que yo voy a cortar, cosechar cuando llegue a los 30 centímetros. ¿Y cómo calculo eso? El diámetro medio de 30. Bien, En la fórmula. 30. B1 con 1104 y B2 con 645, ¿no? No, es un solo volumen acá, no tengo de diferencia. Ah, bien. Entonces con 645. 645, correcto. Entonces, ese 645, con este diámetro de 30, yo voy a tener 482 metros cúbicos por hectárea. Eso va a ser la corta final en volumen total. Recuerden que este rendimiento es volumen total. 482.5. Entonces, este régimen silvícola, con este esquema gráfico de un nivel de plantación de 1100, alrededor 1100 plantas por hectárea, haciendo un raleo cuando llego a un nivel de densidad o del IDR del 60%, luego dejándolo crecer hasta nuevamente llegar a ese IDR o esa línea o esa banda de manejo al 60% y haciendo la corta final, obtengo 161 metros cúbicos de raleos, y el raleo tiene la condición de tener individuos que cumplen con lo de mayor a 20 centímetros, y tengo un rendimiento de la corta final de 482. Si yo quiero, o como planteé en el problema, como criterio voy a decir, bueno, ¿cuál es el que mayor volumen o rendimiento me da contando los raleos? Llego a que tengo 643,5 metros cúbicos por hectárea. La aplicación de este rodal objetivo con este diagrama de manejo y esta silvicultura me produce estos rendimientos. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno. Sí. Juan, eso de 1111 por el marco de plantación hoy, Claro, que claro. sería de 3x3, ¿o no? Claro. Sí. Estos son valores aproximados. El 1111 es el resultado de 3x3. No sé cuál Bien. sería, si nosotros decimos respetar a rajatabla 1104, cuál sería la. Existe, o sea,
formas de, digamos, esos marcos de plantación. Pero bueno, así es como funciona, cómo trabajaríamos teniendo el diagrama, un diagrama de manejo, planteando regímenes silvícolas y evaluando de acuerdo a algún criterio, en este caso el criterio simple, es decir, cuál es el que más produce, para seleccionar la estrategia. Entonces nosotros pondríamos como rodal objetivo, si este fuera el de mayor rendimiento comparando los tres que van a comparar ustedes, si este fuera el de mayor, decimos, bueno, este es el régimen silvícola y este es el rodal objetivo que yo voy a plantear en mi planificación. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis de la estrategia obtengo el mayor rendimiento. ¿Bien? Bueno, esta planilla ustedes la tienen o la pueden bajar si no la han bajado. Y voy a terminar acá. Y antes